El tema que quiero hablarle es hijos de Dios o hijos del diablo. Romanos capítulo 6, verso 22 dice: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación, y como fin la vida eterna. Quiero hacer una pregunta aquí. ¿Cuántos de los que estamos aquí ya hemos sido libertados del pecado? Entonces, de acuerdo a este versículo, todos aquellos que hemos sido libertados del pecado somos hechos siervos de Dios. Y al ser hechos siervos de Dios, entonces se espera que el fruto que usted y yo demos es la santificación. Y el fin, la vida eterna. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre los hijos de Dios o hijos del diablo, o los siervos de Dios y los siervos del diablo, hemos dicho que la gente define a las personas buenas o malas según su propio criterio, según su propio pensamiento. ¿Por qué? Porque si tú haces una obra buena, entonces las personas dicen: ese es un siervo de Dios o ese es un hijo de Dios. Pero si tú haces una obra que no le gusta o que no le conviene a las personas, entonces dicen: eres un hijo del diablo o eres un siervo de Satanás. A veces cuando nosotros, o cuando la gente, porque no me quiero incluir en eso, cuando la gente calla ante el pecado de otros, entonces esa persona que calla ante el pecado de otros se les llama misericordiosos, o la gente les llama: ellos son misericordiosos cuando tú callas por el pecado de otros. Pero cuando tú corriges a esas personas que caen en pecado o que están haciendo lo malo, entonces esas personas que están haciendo lo malo te llaman a ti religioso, ¿cierto? Te llaman a ti fanático, te llaman a ti extremista. Entonces, yo quiero preguntarle algo. ¿Desde cuándo obedecer la palabra de Dios y ser celoso de buenas obras se llama religión? ¿Desde cuándo? Según la palabra, esto no se llama religión. Esto se llama santificación, ¿sí? Porque acabamos nosotros de hablar, de leer que somos hechos siervos de Dios, porque hemos sido libertados del pecado. Soy un siervo de Dios y como siervo de Dios soy llamado a dar el fruto de santificación, y como fin yo voy a tener la vida eterna. Entonces, esto no es religión, tampoco es fanatismo. El apartarse de la fornicación, el apartarse de la inmundicia, el apartarse del pecado, el apartarse de la idolatría es la voluntad de nuestro Dios. Amén. No es religión, no es fanatismo, se llama santificación. Entonces, amados hermanos, por favor, tengamos cuidado de caer nosotros en la definición de las personas que nos definen por sus propios pensamientos, ¿sí? Por su propio pensamiento. No podemos nosotros definir por nuestros propios pensamientos quién es un hijo de Dios y quién es un hijo del diablo. No. Tenemos que definir quién es un hijo de Dios y quién es un hijo del diablo, quién es un siervo de Dios y quién es un siervo del diablo, de acuerdo al pensamiento divino, de acuerdo al pensamiento de nuestro Dios. Por lo tanto, vamos nosotros a leer lo que dice 1 de Pedro 1, 14 al 15. Dice: como hijos obedientes,
No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Antes todo eso lo hacíamos por ignorancia, ¿cierto? Se fornicaba por ignorancia. Éramos idólatras por ignorancia. Se adulteraba algunos por ignorancia. Otros robaban y calumniaban y decían toda clase de mal por ignorancia de lo bueno. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros ¿qué? Santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y no se trata de fanatismo, no se trata de religión, se trata de santificación. ¿Lo estás viendo? Porque Él es santo, está pidiendo que yo sea santo. Entonces, cuando yo corrijo a aquel que no está haciendo lo bueno y que no está viviendo en la santidad de Dios, tú no me puedes llamar a mí un religioso, porque yo no soy un religioso. Yo soy un siervo de Dios que te está llamando a la santificación. Tú me tildas como un religioso porque a ti no te conviene que yo te confronte con tu pecado. A ti no te conviene que te confronte la palabra con lo que tú estás haciendo, porque tú quieres seguir haciendo el pecado que te está a ti entreteniendo. Entonces yo, como un verdadero siervo de Dios, no voy a ser cómplice de tu pecado y te voy a enfrentar con la palabra que dice que si invocas por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, escucha esto, según la obra de cada uno. Él no juzga según las intenciones de cada uno. Dice la palabra que Él juzga según la obra de cada uno. Porque por ahí hay algunas personas que pueden tener buenas intenciones. Ay, pero es que yo tengo el deseo de hacer lo bueno. Pero es que yo tengo el deseo de verdad de agradar a Dios. Pero yo tengo el deseo de verdad ser obediente. Tienes buenas intenciones, pero las buenas intenciones no te santifican. Lo que te santifica es ser guiado por el Espíritu de Dios, que te va a llevar a dar el fruto de santificación. Aleluya. ¿Me estoy explicando? Amén. Entonces el Señor juzga según la obra de cada uno. Si tú oyes y pones por obra la palabra de Dios, entonces Él te juzga según esa obra. Pero si tú oyes y no pones por obra la palabra de Dios y haces lo que Dios está pidiendo que no hagas, Él te juzga según esa obra. Amén. Pero si lo invocas por Padre, tienes entonces que conducirte, dice ahí, ¿en qué? En temor. Lo dice, ¿verdad? ¿Todo qué? ¿Está leyendo conmigo? Todo el tiempo de vuestra ¿qué? Peregrinación. Todo el tiempo de vuestra peregrinación como cristianos en esta tierra, usted y yo nos vamos a conducir en temor. Amén. ¿Sabe qué escucho de repente por ahí algunos predicadores predicar y algunos cristianos que escuchan esto gritar amén y hasta aplaudir cuando los predicadores dicen esto? Que dicen que el Señor ha perdonado todos nuestros pecados. Y dicen, Él ha perdonado mis pecados pasados, mis pecados presentes y mis pecados futuros. Y la gente grita, amén, aleluya, y le aplauden al predicador. Entonces, amados hermanos, ¿por qué dice la palabra que yo tengo que conducirme en temor todo el tiempo de mi peregrinación? Si ya mis pecados futuros están perdonados, entonces yo voy a vivir la vida loca. ¿Me explico? ¿Sí? Si mis pecados pasados, mis pecados presentes y mis pecados futuros están perdonados, como dicen nuestros predicadores de la
palabra, entonces yo dejo de conducirme en temor todo el tiempo de mi peregrinación, porque no importa lo que yo haga, no importa si fornico, no importa si peco, no importa si mato a uno, no importa si vuelvo a la idolatría, no importa lo que haga, ya el Señor perdonó mis pecados futuros. Entonces yo vivo relax. ¿Por qué? Porque la salvación no la pierdo. ¿Me explico? Es lo que están diciendo. Pero yo encuentro aquí en la palabra que me está diciendo que si yo invoco por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, tengo que conducirme en temor todo el tiempo de mi peregrinación. Amén. Y cuando yo me conduzco con temor todo el tiempo de mi peregrinación, a eso se le llama santificación. Amén. El fruto del que leíamos al principio, santificación. Por eso el cristiano es como la luz de la aurora o del amanecer que va en aumento. Soy santo cuando el Señor me aparta para Él, pero sigo creciendo y sigo creciendo y sigo creciendo. Me sigo limpiando, me sigo santificando hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Aleluya. Así que no somos religiosos, no somos fanáticos, ¿verdad que no? Somos siervos de Dios en proceso de santificación. Oh, ¿cuántos alaban al Señor por esto? Somos siervos de Dios en proceso de santificación. Ciertamente no lo hemos logrado todavía. El mismo apóstol Pablo lo decía, ¿verdad? No es que yo lo haya alcanzado. Un gran hombre de Dios estaba diciendo que él estaba también en ese proceso de santificación. Pero Pablo, al estar en ese proceso de santificación, él mismo también nos enseñaba y hablaba, ¿verdad?, que era importante hacer morir las obras de la carne, ¿cierto? Y renovarnos en el espíritu de nuestra mente para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Aleluya. Todo esto tiene que ver con el proceso de santificación de cada creyente, de cada cristiano, mientras estamos en este peregrinar en esta tierra. Así que no somos religiosos, hermanos. No se deje usted definir, ¿verdad? O que le pongan esa etiqueta. Ay, es que tú eres un religioso, hermano. Tú eres un religioso pastor. ¿Por qué? Porque estás mirando mi pecado y no me perdonas. No soy yo. Es el Señor el que le dice blanco a lo blanco, negro a lo negro, porque no hay gris. ¿Cierto? Ahora, no estamos obviamente para condenar a nadie, porque Él es el que va a condenar a todos aquellos que no se arrepientan, pero sí estamos nosotros para confrontar al pecador, para que el pecador se arrepienta, venga el arrepentimiento, cambie su pecado, deje de pecar y entonces comience a vivir una vida en santidad. Amén. No somos religiosos. ¿Qué es un religioso? ¿Qué es un religioso? ¿Sabe que un religioso es aquel que se engaña a sí mismo? Un religioso es un oidor de la palabra, pero no hacedor. Un religioso es aquel que tiene nombre de que vive, pero está muerto, como dice Apocalipsis. ¿Sí? Un religioso es aquel que vive según sus deseos carnales y no según el Espíritu de Dios. Ese es un religioso. ¿Sí? Un religioso es aquel que solamente viene a la iglesia para calmar su conciencia, para tratar de aparentar delante de Dios que quiere hacer el bien, pero saliendo vuelve otra vez a hacer lo mismo. Ese es un religioso. Pero usted y yo no vivimos una religión, usted y yo vivimos bajo la guianza del Espíritu Santo del Señor. Así que vamos a ver a Jesús, sus propias palabras, que define lo que es un religioso y lo que es un verdadero siervo de Dios, lo que es un hijo de Dios y lo que es un hijo del diablo.
porque no todos somos hijos de Dios, ¿cierto? No todos los que confrontamos a las personas con su pecado somos o son religiosos. Así que Jesús define claramente quiénes son hijos de Dios, quiénes son hijos del diablo, quiénes son hijos de Dios y quiénes son religiosos. Entonces, lo primero que nosotros encontramos es que los hijos de Dios son aquellos que permanecen en la palabra. Juan capítulo 8, verso 31, Jesús hablando con los religiosos, con los judíos que le seguían, les dice precisamente estas características de los que son verdaderos hijos de Dios y de aquellos que son religiosos o hijos del diablo. Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis, ¿qué dice? Verdaderamente mis discípulos. Verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y miren lo que Jesús le responde. Verso 34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel, escuche esto, que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, aquí me da Jesús otra característica más que nos da una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Sí? ¿Cuál es? Los hijos del diablo son esclavos del pecado, según las palabras de Jesús. ¿Sí? Lo está diciendo claramente: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Sí? En otras palabras, el pecado es una esclavitud que el mundo ignora. Pero Jesús lo está diciendo: si tú haces el pecado, si tú practicas el pecado, entonces tú eres esclavo del pecado. Leamos ahora primera de Juan capítulo 3, versículo 7. Y se va a dar cuenta lo que el apóstol Juan añade al respecto. Y dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia, ¿es qué? Es justo, como él es justo. Luego el versículo 8. El que practica el pecado, no solamente es esclavo del pecado el que practica el pecado, sino que dice la palabra que el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Verso 9, todo aquel que es nacido de Dios, o sea, que Dios es su Padre, no practica el pecado, porque la simiente, mire la palabra que se usa ahí, la simiente de Dios permanece en él y no puede ¿qué? No puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Sí? No practica el pecado el verdadero Hijo de Dios porque hay una simiente de Dios dentro de él. ¿Sabes que esta palabra de la simiente me recuerda a aquel donde comenzamos estos estudios? La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Se levantó una descendencia o una generación de la simiente de la mujer, de donde vendría Jesucristo, y también se levantó una generación o descendencia de la simiente, ¿verdad?, de Satanás, de donde vendría el día de hoy el anticristo. ¿Sí?
Entonces, escúcheme bien, esta palabra de simiente en el original tiene que ver con semilla, ¿sí? Quiere decir que Dios ha puesto una semilla dentro de nosotros. De hecho, hay otra palabra para simiente en el Nuevo Testamento, y esa palabra también tiene que ver con la palabra esperma, ¿sí? Ahora, por favor, mucho cuidado con lo que voy a mencionar, porque algunos lo pueden decir que estoy diciendo una blasfemia o una herejía, y no me gustaría decir absolutamente nada de eso, ni quiero decir absolutamente nada de eso, pero estamos hablando de que Dios ha depositado semilla de vida en nosotros. Amén. Ha depositado una semilla de su naturaleza en nosotros. El Espíritu de Dios habita en nosotros. El Espíritu de Cristo, el Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, habita en tu vida, aleluya. Y por lo tanto, ese Espíritu nos mantiene alejados del pecado para no pecar. De tal manera que cuando tú y yo hacemos algo, el Espíritu que está dentro de nosotros, la simiente que está dentro de nosotros, ese Espíritu de vida que está dentro de nosotros, nos incomoda. ¿Cuántos se han sentido incómodos de repente cuando han hecho lo malo? ¿Cuántos? ¿Nada más yo? Todos, ¿no? De repente se te subió lo López. Ay, santo Dios. Y ya cuando te diste cuenta ya la regaste. Pero ¿qué pasa? La simiente que está dentro de ti te redarguye de pecado, y entonces no vives todos los días subiéndote los López, porque no practicas el pecado, porque no eres hijo del diablo, eres hijo de Dios, aleluya. Eres nacido de nuevo. Por eso el versículo 10, mira lo que dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¡Wow! Aquí son esas partes cuando tú le dices a la gente estas verdades, y es ahí cuando dices: ay, esto no es de Dios, esto no lo recibo porque esto no me conviene. No se trata si te conviene o no te conviene, se trata que esta es la verdad, ¿cierto? Esta es la verdad, y si nosotros no hacemos lo justo y no amamos a nuestro hermano que vemos, entonces ¿cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos? Dice la palabra en otro versículo que el que no ama a su hermano es un homicida, ¿cierto? Entonces tenemos que aprender a amarnos, y a veces amar hasta a nuestros enemigos, ¿no dice la palabra? ¿Sí? Y qué difícil es amar a un enemigo, ¿no? ¿Cuántos tienen enemigos? A lo mejor algunos duermen con el enemigo. Lo tienen en la propia casa. Pero Dios te está diciendo: eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, por lo tanto vas a amar. Porque si no amas, entonces no digas que eres mi hija, no digas que eres mi hijo, porque tienes que hacer lo justo para que seas llamada mi hija o seas llamado mi hijo. Por lo tanto, amados hermanos, creamos por favor esta palabra y demos cuenta que todo aquel que practica el pecado no se puede llamar un hijo de Dios, ¿sí? Aunque venga a la iglesia, no se puede llamar un hijo de Dios. Mientras no abandones el pecado y lo sigas practicando y lo sigas practicando, lo sigas volviendo a hacer y lo sigas volviendo a hacer, no puedes llamarte un hijo de Dios, porque estás practicando el pecado. ¿Y por qué estás practicando el pecado? Porque eres esclavo del pecado y no lo quieres aceptar. Y cuando alguien te quiere abrir los ojos, inmediatamente te ofendes y dices: ay, religioso,
Ay, hermanito, ay, pastor, es usted muy duro, usted no es misericordioso. No, 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 no. Estamos hablando que nosotros no podemos ser más buenos que Dios. Si Dios está diciendo que si practicas el pecado eres del diablo, yo no te puedo decir que eres un querubín. ¿O sí? Ay, véngase mi querubín, como lo quiero, véngase. Es fornicario, pero usted es un querubín. Es un ángel, es un adúltero, pero usted es un ángel de Dios, un alma de Dios. No. Le puedo decir para quedar bien con usted y para hacer cuates y todo lo que quieras, pero de acuerdo a la palabra te voy a engañar a ti y me voy a engañar a mí mismo también. Y no se trata de agradarte a ti, se trata de agradar a Dios. Amén. Así que esos son los hijos de Dios y los hijos del diablo. Otra característica que habla Jesús de los hijos de Dios es que los hijos de Dios son verdaderamente libres. Juan capítulo 8. Amén. Versículo 35, donde nos quedamos. Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿En qué conocemos que una persona está viviendo como un hijo de Dios? Que ya está libre verdaderamente del pecado. ¿Sí? Está libre del pecado. Ya te das cuenta que ya no eres aquella persona que practicaba lo malo. Si robabas, dejaste de robar. Si calumniabas, dejaste de calumniar. Si fornicabas, dejaste de fornicar. ¿Por qué? Porque has venido a ser verdaderamente libre en Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, veamos y continuemos con la escritura. Juan capítulo 8, 37. Jesús les dice, sé que sois hijos descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Porque mi palabra, dice, no haya cabida en vosotros. Ahí está el problema de muchos. La palabra que tú les compartes a ellos, no hay lugar en el corazón de ellos para recibirla. No la reciben como una palabra de Dios, la reciben como un ataque. No la reciben como una corrección que viene de Dios, que ya dijimos muchas veces que la corrección de Dios es una muestra de amor, ¿cierto? Dios no nos corrige para avergonzarnos. Dios no nos corrige para destruirnos. Dios nos corrige porque nos ama, ¿cierto? Entonces cuando un pastor te corrija, cuando un siervo de Dios, cuando un hijo de Dios te anime al amor y a las buenas obras, en vez de ofenderte, en vez de decirle eres religioso, en vez de atacarlo y decirle tú eres un legalista, dile hermano, gracias, gracias porque me estás invitando a vivir como un hijo de Dios. Amén. Hay que darle gracias. A que te está invitando a que te santifiques, porque si no te santificas, tarde o temprano viene el Señor y te vas a perder por la eternidad. Y entonces te vas a acordar de todos aquellos que te estaban invitando a dejar el pecado, hasta dejar de ser esclavo del pecado y a vivir en santidad. Pero ya va a ser tarde, ¿cierto? Ya va a ser tarde. Así que los hijos del diablo no dan lugar a la palabra de Dios en su corazón. Es lo que está diciendo Jesús. En su corazón de ustedes, mi palabra no haya lugar. No haya lugar. Amados hermanos, que nos preocupe cuando la palabra que se está predicando no haya lugar en mi corazón. Que nos preocupe. Podemos pensar, ¿por qué no puede haber lugar en mi corazón para la palabra del Señor? ¿Por qué? Una, porque la menosprecio como le hizo David, como le hizo Elí. O dos, porque me confronta con mi realidad, me incomoda mi realidad
y como me confronta mi realidad y me incomoda con mi realidad, entonces yo no le doy lugar a esa palabra en mi corazón. ¿Sí? Y yo me preocuparía. Y usted debe de preocuparse, porque toda palabra que sale de la boca de Dios es santa. Y toda palabra que viene del corazón de Dios siempre será, aunque sea de exhortación, siempre será para nuestro bienestar. Siempre. ¿Sí? Entonces, los que son de Dios recibirán con gozo la palabra, aunque sea de exhortación. Amén. Amén. Pero cuando no eres de Dios, viene la palabra de exhortación y todo aquello, te vas a ofender y te vas a querer ir como aquellos se querían ir y le decían, ¿verdad? Los discípulos, maestros, se está yendo la gente. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Se quieren ir? Vámonos. Síganlos también. Ay, maestro, es que es dura esta palabra. Y hemos dicho, ¿verdad?, que la palabra en sí realmente no es dura. La hermana lo leyó al principio, ¿verdad? Que sus mandamientos no son gravosos. ¿No lo leyó la hermana al principio en la oración? Que sus mandamientos no son gravosos. Es más, dice que su yugo es fácil y ligera es su carga. La palabra no es dura. Los duros somos nosotros que no le damos lugar a la palabra de Dios en nuestro corazón. Por eso yo te quiero invitar en el amor del Señor a que abras tu corazón, a que le des lugar a la palabra de Dios en tu corazón, porque si la palabra de Dios se siembra en tu corazón, te va a transformar tus pensamientos, aleluya, va a transformar tu andar, tu diario vivir. Vas a dejar de ser esclavo del pecado y vas a vivir siendo guiado por el Espíritu de Dios, y te vas a convertir verdaderamente en un hijo de Dios. Pero darle lugar a la palabra de Dios en tu corazón. Amén. Los hijos del diablo no le dan lugar a la palabra de Dios en su corazón. Juan 8:38: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. 39: respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora, escúchame bien, procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Mire, amados hermanos, Jesús habla de otra característica de los hijos del diablo. Los hijos del diablo son aquellos que van a procurar acabar con la verdad. ¿Sí? Es lo que está diciendo Jesús. ¿Cómo usted va a identificar a una persona que es hija del diablo? No solamente porque practica el pecado y no es guiado por el Espíritu de Dios, sino todos los hijos del diablo van a procurar siempre atacar la verdad, acabar con la verdad. Jesús les está diciendo la verdad y dice que aquellos ya lo querían matar, ¿cierto? Pablo el apóstol también decía la verdad, y entonces la verdad que el apóstol Pablo decía, él testificaba y decía, me he hecho de muchos enemigos por decirles la verdad. Y esto es así. Predica la verdad y ¿sabes qué? La gente se va a incomodar. Si tu mensaje o mi mensaje no incomoda a nadie, la verdad, dudo que estamos predicando la verdad. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque mismo Jesús incomodaba a la gente. ¿Sí? Y hasta lo querían matar. Yo espero que de aquí nadie me quiera matar. Y si alguien me quisiera matar, o como una hermana que una vez bromeando decía, híjole, y una vez yo decía, ¿por qué no se cae el pastor cuando está predicando?
Después me lo confesó la hermana, ¿verdad? Y creo que lo dijo públicamente también. Pero ¿verdad que la verdad nos incomoda? Pero sabe, amados hermanos, la verdad de la palabra del Señor, no importa que nos incomode, la necesitamos. Hay tanta gente cómoda en las iglesias que mire, a mí me da tanto temor ver cómo pastores, con tal de tener su iglesia llena y que nadie se incomode, para que nadie se vaya, detienen la verdad y predican lo más ligero, lo más liviano posible. Mencionan el pecado allá cada año nuevo, ¿sí? Si es que lo mencionan a Satanás o al enemigo allá, si se acuerdan de él. ¿Por qué? Porque lo único que nos interesa es que la gente se sienta bien, se sienta bendecida, se sienta prosperada, se sienta que todo lo tiene y que todo está bien. Pero yo quiero decirte algo, nada está bien si no estamos andando conforme a la verdad. Inclusive la prosperidad que podamos tener es buena si no la tenemos conforme a la verdad. ¿Nadie dice amén? Inclusive esa prosperidad, porque dice la palabra que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade ¿qué? No añade tristeza. Entonces, si yo estoy prosperando, pero no estoy prosperando conforme a la verdad, eso no es bueno. ¿Sí? Pero todos aquellos que son hijos del diablo van a atacar la verdad, van a tratar de guardar la verdad, de no declararla. Así que usted debe de identificar a todo aquel que se levante contra la verdad y que a lo malo le llame bueno y a lo bueno le llame malo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta es una característica de aquellos que no son siervos de Dios. Son siervos de Satanás que están atacando lo verdadero. ¿Sí? Lo verdadero. Si yo te digo que tus pecados futuros están perdonados, estoy atacando lo verdadero. ¿Cierto? Y si tú aplaudes a lo que yo acabo de decir, pues tú te estás dejando engañar. ¿Y todo por qué? Porque la gente no tiene, escúcheme bien, conocimiento. Y como no tiene conocimiento, entonces no tiene discernimiento. Y como no tiene discernimiento, entonces la gente no tiene convicción de las cosas que está haciendo. Entonces yo le quiero pedir en el amor del Señor, número uno, que usted tenga conocimiento de la palabra del Señor. Para que el conocimiento de la palabra del Señor le dé discernimiento de lo que se está haciendo conforme a la palabra o no se está haciendo conforme a la palabra. Y tercero, ese discernimiento le traiga a usted convicción. Estoy haciendo esto porque la palabra lo respalda, no porque lo predica mi pastor, no porque lo enseña él, no porque lo dice el pastor Jorge, sino porque lo dice el Señor en su palabra, y esa es mi convicción. Aleluya. ¿Cuántos cristianos tenemos aquí de conocimiento? ¿Cuántos cristianos tenemos aquí de discernimiento? Porque no solamente se trata de discernir lo malo, se trata también de discernir lo bueno. Porque acuérdate que Samuel primero no entendía que Dios le estaba hablando, ¿cierto? No, él le hablaba a Dios y él no sabía que Dios le estaba hablando. Entonces le faltaba ser instruido, le faltaba discernimiento. Por último, ¿cuántos cristianos aquí tenemos de convicción? Gloria al Señor. Amén. Verso 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente
me amarías. A ver, dile a tu hermano que está a tu lado, si tu padre fuera Dios, realmente me amarías. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Entonces, ¿qué característica vemos aquí? Que los hijos de Dios aman a Jesús. O sea, aman la verdad. Por eso Él dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarían. ¿Y qué es Jesús? La verdad. ¿Qué estaba predicando Jesús? La verdad, la voluntad del Padre. Entonces escúchame bien, cuando tú le compartes a otra persona la voluntad del Padre y le compartes la verdad y esa persona te agradece, te ama porque le estás compartiendo la verdad, aunque le duela, está reaccionando como un hijo de Dios. Pero si se ofende, si te ataca, si se siente, ¿por qué no decirlo?, juzgado o avergonzado simplemente y no para arrepentimiento, está dando un fruto no de santificación, sino de un fruto de que esa persona es un hijo del diablo, que no ama la verdad, que no aman a Jesús. ¿Sí? Esta pregunta está bien lógica y quizá es una pregunta hasta que no debería yo de hacer, pero ¿cuántos amamos a Jesús? ¿Seguros? ¿Cuántos amamos la verdad de Él? Entonces estamos demostrando que somos verdaderos hijos de Dios. Verso 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y la respuesta está ahí. Porque no podéis escuchar mi palabra. Aquí está otra característica entonces. Los hijos del diablo no pueden entender el lenguaje divino. No le entendían a Jesús. No entendían su lenguaje. ¿Te acuerdas que los mismos apóstoles de repente, maestro, ¿y qué significaba eso del sembrador? ¿Nos explicas? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no? ¿Verdad? Y no entendían a veces las cosas. ¿Por qué? Porque todavía no había venido sobre ellos el Espíritu Santo de Dios que les iba a enseñar todas las cosas, y ellos mismos a veces eran como los incrédulos. Y nos damos cuenta entonces nosotros que Jesús aquí les dice a los incrédulos, a aquellos que lo estaban juzgando, a aquellos religiosos, que ellos no podían entender su lenguaje. ¿Por qué? Porque los hijos del diablo no entienden las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿No dice la Escritura, verdad, que se tienen que discernir espiritualmente? ¿Verdad que lo dice así o no? Dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él le son ¿qué? Le son locura y no las puede entender, no las puede discernir, porque se han de discernir espiritualmente. A la gente que no es de Dios, la palabra de la cruz les parece locura. ¿Sí? Les parece locura lo que nosotros hacemos, pero dice que a los que se salvan, esto es a nosotros, la palabra de la cruz es poder de Dios, aleluya. Por eso el apóstol Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Nosotros vemos en la palabra el poder de Dios, pero la gente ve simplemente servicios religiosos y dicen, esos les pagaron. A lo mejor usted pensaba de esa manera, así, ¿no? Cuando recién llegó a la iglesia o cuando todavía no era cristiano. Yo he escuchado a miles de personas, bueno, no a miles, pero a muchas personas decir, nah, ¿cómo está eso de que Dios les habla? A lo mejor usted fue uno de esos, ¿no? ¿Sí, no? ¿De cuál fumaron? ¿Sí?
Esos cristianitos, esos hermanos, aleluyas, están pero si bien, están bien chiflados, están bien tocados. No entienden cuando nosotros hablamos de que, ay, sentí la presencia del Señor. ¿Cuál Señor? ¿No? Ah, el Señor me inundó de gozo, aleluya. Oh, y mucho menos entienden cuando alguien, por ejemplo, manifiesta un don del Espíritu Santo y, por ejemplo, alguien en medio de un momento de oración habla lenguas, no lo entienden. ¿Sí me explico? En un momento de intimidad de oración, no, cuando y eso que, ay, se atemorizan, ¿verdad? Porque no entienden lo que está pasando. Por eso el apóstol Pablo, a través de la inspiración del Espíritu Santo, dijo en la iglesia, se me callan. Nadie habla lenguas. ¿Por qué? Para la gente no puede decir amén a lo que tú estás diciendo. ¿Sí? La gente no puede entender lo que tú estás diciendo. Si vas a hablar, habla para ti, para ti, para ti. Es lo que dice la Escritura. Yo hablé de esto ya mucho. ¿Sí me explico? Pero la gente piensa que eso es locura. ¿Verdad? Cuando dicen, ay, es que el Señor me sanó. ¿Cómo? ¿Le pagaron para que dijera que lo sanó el Señor? Es un palero, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuándo se entiende la palabra palero? ¿Se entiende allá en Cuba? ¿Sí? Ok. O sea, a alguien que le pagas para que finja algo, ¿no? ¿Sí? Ok, te voy a dar una lana y tú vas a llegar a la iglesia así medio chueco. ¿Verdad? Y yo voy a estar orando por la unción del Espíritu Santo y vamos a ver milagros aquí. A ver, ¿listos los paleros? Okay. ¿Qué pasa? Vengan acá. Y llega acá y el palero que yo contraté, así todo chuequito. Y entonces, recibe en el nombre de Jesús. Escupetazo, ¿verdad? Y algunos hasta patada santa, porque ya también hay patada santa y hasta de retache así algunos. De verdad no estoy exagerando, hermanos. Usted ha visto esos videos y yo digo, mire, vi uno que le toma el agua, así, se les acerca a la cabeza, les abre la boca y como que me gustó esa unción. Voy a dejar de lavarme la boca una semana y creo que va a estar más ungido. Qué aberraciones, qué vergüenza, de verdad. Ahora, estos son extremos, ¿ok? Pero cuando las cosas se hacen, como dice la palabra, decentemente y con orden, aún así la gente no lo entiende. ¿Me explico? Aún así la gente no lo entiende. ¿Por qué? Porque son del padre el diablo. No entienden el lenguaje. Verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Verso 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Dice Jesús. Verso 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Fíjate. Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis.
Ojo con esto. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Vosotros me deshonráis, dijo Jesús. Los hijos de Dios son personas que honran a Dios. Y los hijos de Dios son personas que no buscan su propia gloria. Amén. Pero los hijos del diablo son personas que deshonran a Dios y son personas que están buscando su propia gloria. ¿Sí? Por eso qué bueno que está toda esta palabra aquí escrita de los labios de Jesús, porque ya no se trata de juzgar a las personas bajo mis preceptos, sino de diferenciar a las personas bajo lo que dice la palabra del Señor. Y esta característica es muy clara. Si yo soy un hijo de Dios, no voy a buscar mi propia gloria. No. ¿Cuánto esto está haciendo en falta hoy en día, amados hermanos? De verdad que me duele mucho en el corazón ver cómo las personas, como ministerios, están buscando más su gloria que la gloria del Señor Jesucristo. No podemos hacer esto, por favor. No. Si vamos a hacer una misión, vamos a hacerla para exaltar el nombre de Jesús. ¿Sí? Pero a veces en todo lo que hacemos queremos llevar el nombre de nuestra iglesia por delante. ¿Sí? Mundo de Fe aquí en la playera, y Mundo de Fe haciendo esto, y Mundo de Fe haciendo lo otro, y Mundo de Fe yendo a Sauta, y Mundo de Fe y aquí en la playera, y Mundo de Fe dándole al pobre, y Mundo de Fe dándole a esta persona. No se trata de exaltar el nombre de ninguna iglesia, de ninguna congregación. Se trata de exaltar el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no hacemos misiones y en vez de poner el nombre de nuestra iglesia en la playera cuando andamos trabajando, por qué no ponemos mejor Jesucristo te ama? ¿No cree? ¿Verdad? Jesucristo murió por ti. ¿Sí? Yo soy llamado a ser bendición y a bendecirte a ti. ¿Sí me explico? Pero hablamos más del nombre de nuestra iglesia que del nombre de Jesús. ¿Y qué sucede? Estamos cayendo en el error de los hijos de las tinieblas que buscan su propia gloria. El Señor no vino para levantar mi iglesia o mi congregación. ¿O sí? ¿Para levantar tu nombre vino el Señor? ¿Fue a la cruz del Calvario para levantar tu nombre o tu organización o tu ministerio o mi ministerio? No. Él fue a la cruz del Calvario por amor a todo aquel que estaba perdido en el pecado, para llevarnos a todos a la gloria. Amén. Por lo tanto, mira cómo termina esto. Juan 8:51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos, o sea, ya estamos seguros. Si antes decíamos que estabas enchamucado, ahora sí, ya estamos seguros que tienes demonio. Abraham murió, los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Qué están diciendo aquí los religiosos? Quiere decir que Abraham no guardó tu palabra, por eso murió. ¿Sí? Quiere decir que los profetas no guardaron tu palabra, por eso murieron. Es lo que le están diciendo aquí. Porque tú estás diciendo que el que guarda tu palabra nunca sufrirá muerte, pero Abraham se murió. Entonces ya estás diciendo una blasfemia, Jesús. Estás enchamucado. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Verso 53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces? A ti mismo. Respondió Jesús:
Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Se las regresó allí. Pero le conozco y guardo su palabra. Y yo termino aquí con la última característica que dice Jesús sobre la diferencia de los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Y cuál es esta? Que los hijos de Dios le conocen a Él y tienen comunión con Él. ¿Quieres conocer a un verdadero hijo de Dios? Es aquel que no solamente que no busca su propia gloria, sino aquel que siempre está teniendo comunión con Él. ¿Sí? Que ama la presencia del Señor, que ama estar en el lugar secreto con su Señor. Ese es un verdadero hijo de Dios. ¿Sabes que los verdaderos hijos de Dios, tú no les tienes que insistir mucho para que oren? Nadie dijo amén. Repito otra vez. ¿Sabes que los verdaderos hijos de Dios, tú no les tienes que insistir mucho para que oren? A los verdaderos hijos de Dios tampoco les tienes que insistir mucho para que vengan a la iglesia. Los hijos de Dios verdaderos no se levantan los días de servicio diciendo, hoy vamos a ir a la iglesia. No. Los verdaderos hijos de Dios se levantan diciendo, hoy vamos a ir a la iglesia, ¿y a quién me voy a llevar a la iglesia? ¿Me explico? Esos son los verdaderos hijos de Dios. Hoy voy a ir a la oración y yo no voy a esperar que ponga el hermano de la oración que hoy haya oración, porque yo voy a reconocer que soy un hijo de Dios y como hijo de Dios voy a mantener esa comunión con el Espíritu Santo de Dios, porque sé que si no la mantengo me seco. Si no avivo ese don de Dios que hay en mí, ese fuego del don de Dios que hay en mi vida, ese fuego se puede opacar y no quiero que se opaque. Me quiero mantener encendido en la presencia del Señor, amén. Quiero escuchar su voz atentamente. No quiero dejar de escuchar su voz, porque yo no sé tú, pero cuando yo pasan días o pasan semanas y siento que no escucho la voz de Dios claramente en mi vida, me preocupa. Ese soy yo, no sé tú. Y a veces he orado y le digo, Señor, dime, ¿qué estoy haciendo malo? ¿Qué está pasando? Porque últimamente como que no he escuchado tu dulce voz aquí hablándome al oído. Y sabes, me gusta que el Señor me hable audiblemente. Pero de repente me pongo a meditar y digo, bueno, Señor, ya sé. Lo que pasa es que no me has hablado audiblemente como lo has hecho en otras ocasiones. Pero ya me doy cuenta que a través de esto también me hablaste. Y me pongo a considerar las cosas que Él ha hecho y digo, ahí está Dios hablándome. Como hoy, o ayer, perdón, que llegaron estos hombres a conectar el internet ahí, sin que nosotros lo pidiéramos. Y yo escuché la voz de Dios ahí, yo estoy con ustedes. ¿Te acuerdas cómo les puse la luz sin que pagaran un solo centavo? ¿A qué te preocupas? Yo voy a ser el que proveo porque es mi casa. Entonces yo dije, sí, Señor, tus verdaderos hijos que aman tu casa y que aman, Señor, tu obra, yo no les voy a tener que estar insistiendo para que den. Ellos van a dar de su corazón. Van a dar de su corazón. Y ¿sabes lo mejor de todo esto? Que Dios, que es tan bueno, no se queda con nada, te va a regresar en abundancia a ti. Y cuando suceda eso, por favor vienes y me vuelves a comentar, porque Dios me va a volver a hablar. Aleluya. Me va a volver a hablar y va a decir, estoy contigo, ¿te das cuenta? Y con todos aquellos que aman mi palabra y que aman mi obra, que aman mi casa, que aman mi presencia. ¿Cuántos aman su presencia?
Nos ponemos de pie, por favor, un momento.